la Biblia tiene historias de tantas mujeres y la verdad que hay muchísimas enseñanzas. En el estudio que vamos a hacer de cada mujer, vamos a ver a la mujer con el aspecto que más resalta de ella en la palabra de Dios. Y en el caso de Esther es el tema de propósito. Y propósito es el primer tema que queríamos ver toda la serie, ¿no? Porque cuán importante es entender el propósito de Dios para nuestra vida, porque eso le da un sentido a cada día que nosotros experimentamos, que vivimos, que el Señor nos da. Antes de leer la palabra, quiero comentarles que Esther fue una mujer normal, que vivió carencias, vivió sufrimientos, vivió momentos de mucha felicidad, vivió temores, vivió riesgos, vivió triunfos y en toda su vida experimentó el favor del Señor, aunque ella no fuera consciente de esto. Y como decía Ivonne, su hermosa historia parece como un cuento de hadas. A mí me recuerda mucho el cuento de Cenicienta. Ahora van a ver, las que no lo han leído, ahora van a ver esto, por qué lo digo. El libro este lleva su nombre, aunque no se conoce quién es el autor. Algunos dicen que fue Mardoqueo, el que la crió, el que la crió después de su orfandad. Y en el libro, este libro también tiene otra particularidad, es que en ningún momento del libro se menciona la palabra Dios. Sin embargo, cuando tú lees el libro, tú puedes ver que Dios estuvo presente desde el inicio hasta el fin de los eventos que se mencionan allí. Vamos a leer del capítulo 2 de Esther, los versículos del 1 al 4. En el nombre del Señor dice así: el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia en su contra. Vasti era la reina, ella se negó a participar de un banquete de 6 meses que había hecho el rey Asuero, y él al final quiso llamarla a ella para exhibirla por lo hermosa que era, con sus vestidos reales. Ella decidió no ir al banquete. Pasado un tiempo, porque el rey estaba involucrado en temas bélicos, pasado un tiempo el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, que era eso, negarse, y la sentencia en su contra. Los criados del rey y sus cortesanos le dijeron a él, al rey, que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y de hermosa figura, que en todas las provincias del reino haya quienes seleccionen a estas jóvenes, que les den sus atavíos y que reine en lugar de Vasti la doncella que a los ojos del rey resulte agraciada. En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Hadasá, también llamada Esther, que era una joven huérfana, de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su primo, pues cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia de Susa. Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de Hegai. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas, y este amó a Esther más que a todas ellas. Así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. El rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y para honrarlo le permitió ocupar un lugar más elevado que el de todos los príncipes que lo acompañaban. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, se llenó de ira. Amán le dijo al rey Asuero:
hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. El rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, y le dijo: con este pueblo puedes hacer lo que mejor te parezca. Mardoqueo lo puso al tanto. Bueno, aquí lo que sucede, cuando se emitió ese decreto de que los judíos iban a ser exterminados, Mardoqueo se vistió de cilicio, se tiraba ceniza, o sea, estaba angustiado y triste, y la reina Esther, su prima, se enteró de que él andaba así y le mandó a uno de los sirvientes para ver qué era lo que le pasaba. Entonces, Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había acontecido. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos a fin de que se la mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Entonces Esther le dijo a Atac este mensaje para Mardoqueo: todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. O sea, ella si iba era arriesgándose a morir, ¿verdad? Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos. Pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? ¿Quién sabe si has llegado al reino con este propósito? Que tú intercedas por tu pueblo, por el pueblo de Israel. Esther le mandó a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Importante esto. Se ve el propósito por el cual Dios hizo reina a Esther. Vamos a ver, como siempre hacemos, los personajes más destacados de la historia. Bueno, ya vimos que Vasti, esa no le vamos a hablar mucho porque ya ella es muy fugaz la presentación de Vasti en el libro. Vasti era la reina que el rey Asuero decidió quitar y suplantarla pues por una nueva reina que resultó ser Esther. El rey Asuero, el nombre del rey Asuero era Jerjes I. Era el rey del imperio persa. El imperio persa fue un imperio muy poderoso que en un tiempo se llamó Medo-Persa, porque el imperio persa conquistó a los medos y también conquistó al gran imperio babilónico, que era gobernado por Nabucodonosor. Este reino de Persia tenía 127 provincias y mire qué tan grande era, se extendía desde la India hasta Etiopía, no en África. Y la capital del reino era Susa, donde se da el evento, o sea, esta historia. Persia quedaba en lo que ahora es Irán. Y en los inicios del libro de Esther, si usted leyera el primer capítulo, verá que el rey tenía este banquete que fue por 6 meses, primero para príncipes, gobernantes, y después hizo un banquete de 1 semana para los cortesanos. Él estaba preparándose porque él quería extender sus dominios hasta Grecia.
Pero resultó, pues la historia dice que más adelante Grecia tenía un poderío militar y una experiencia militar muy fuerte, y al final con Alejandro Magno conquistó Persia, o sea que fue al revés. Él no pudo con Grecia, ¿verdad? Entonces, pero él era un rey muy conquistador. Entonces tenía un carácter agresivo. Dice que él mandó a hacer un puente para casualmente ir a otro territorio a luchar, y el puente se cayó. Y él se enojó tanto, pero tanto, que imagínense lo que hizo. Él mandó que le dieran yo no sé cuántos latigazos al mar, porque el agua había dañado el puente, y que le tiraran cadenas de hierro filoso que estaban rojas de lo caliente para castigar al mar. O sea, él era como arrebatado. Y era tan impulsivo y tan agresivo que pues tomó esta decisión de que cuando Basti no atendió a su llamado, él le hizo caso a sus consejeros y pam, la destituyó y dice, sí, vamos a buscar otra reina. El rey Asuero entonces también escogió a Esther como su reina luego de haber destituido a Basti. Son los rasgos más importantes que puedo comentarles del rey Asuero. ¿Y por qué se los digo? Porque en la historia, en lo que leemos de la historia, se ve una parte de la personalidad del rey Asuero, porque la verdad es que lo que más a mí me llama la atención de la historia en cuanto al rey Asuero es cómo Dios lo usó para sus propósitos con el pueblo de Israel. Pero eso es guiado por Dios y ahora vamos a verlo. No era toda su característica, él no era así, él era bien tremendo. Amán, ahí leímos acerca de Amán. Amán es el malo de la historia. Él era el principal de los príncipes del rey. El rey, no se sabe por qué él nombró a Amán, pero en la historia el nombramiento de Amán como principal en el reino después de Asuero se da justo después de que el rey manda a matar a 2 eunucos que eran parte de la guardia del rey, porque se enteró por la reina Esther que Mardoqueo, su primo, había escuchado a estos 2 eunucos haciendo un complot para asesinar al rey. El rey manda a matar a esos 2 eunucos y después de eso entonces pone a Amán como principal del reino. Amán era descendiente de los amalecitas, y aquí es importante recordar lo siguiente. Los amalecitas eran del pueblo de Amalek, y Amalek fue un pueblo que se constituyó en enemigo de los judíos de manera permanente, forever and ever and ever. Amalek fue un pueblo que se interpuso cuando Israel salió de Egipto y le hizo guerra a Israel. Fue enemigo de Israel. Y luego, cuando reinaba Saúl en Israel, el Señor le manda, a través del profeta, le manda a Saúl a exterminar a los amalecitas. Absolutamente todos los amalecitas que había en ese lugar, que solamente se quedaran con el oro, con la plata para el templo, pero que todo lo demás lo destruyeran. Y el rey Saúl desobedeció y dejó vivo al rey de Amalek, que era Agag. Y Amán, dice la historia, como lo acabamos de leer, era hijo de Amedata el Agageo, o sea que era del linaje de Agag, y odiaban a los judíos. Y llegó un momento en que Amán se enteró que ese Mardoqueo que no se arrodillaba delante de él era judío. Entonces, él utilizó su enojo contra Mardoqueo para ir contra todo el pueblo judío. Y entonces fue donde el rey y le dijo que existía este pueblo que estaba regado por todas las provincias, que era diferente, tenía sus propias leyes y que no obedecían al rey. Le fue y le metió cosas al rey en la cabeza, y que al rey no le convenía tener a ese pueblo en medio de todo su territorio, que además le ofreció al rey una cantidad de plata si el rey le daba permiso para exterminar a todo el pueblo. Obviamente él quería acabar con los judíos, quitarles todo lo que tenían, y de ahí iba a sacar para dar al tesoro del rey eso que le había prometido. Entonces él mentía para lograr sus objetivos, que eran más allá de ir contra Mardoqueo o ir contra todo el pueblo de Israel. Era altamente ambicioso. Cuando lean el libro van a ver que llegó un momento en que
el rey quiso honrar a Mardoqueo, porque se enteró que a Mardoqueo no le habían hecho ninguna honra cuando Mardoqueo reveló el complot de estos dos eunucos para matarlo a él. Entonces él preguntó, ¿qué se hizo con este hombre para honrarlo? Y le dijeron, nada. Entonces él dijo, bueno, quiero honrar a este hombre. Entonces, justo en ese momento en que él estaba pensando cómo honrar a Mardoqueo, le dicen que Amán estaba allí en el palacio. Amán venía adelante a hablar con el rey para pedir la horca para Mardoqueo. Él ya había levantado una horca para matar a Mardoqueo, pero cuando entra, el rey le dice, ¿qué tú crees que debe hacerse a quien el rey desea honrar? Y Amán enseguida pensó, ay, ¿a quién más va a querer honrar al rey que a mí? Imagínate, o sea, su cabeza enseguida empezó a pensar en él. Y entonces le dice al rey, bueno, debe darle el caballo real, debe darle el vestido real y debe darle la corona que usa el rey y pasearlo por toda la plaza de la ciudad. Entonces, bueno, en ese momento el rey lo que le dice, bueno, anda, ve, y todo lo que has dicho se lo haces a Mardoqueo. Tremendo. Dijo que hasta la corona real se la pusieran pensando que él era a quien el rey quería honrar. Era un hombre muy ambicioso. Ahora vamos a ver quién es Mardoqueo. Un poquito más de detalle de la vida de Mardoqueo. Bueno, Mardoqueo era judío y estaba con todo el pueblo judío que estaba en Persia, estaban en la cautividad. Fueron la parte de los judíos, el grupo de los judíos que no regresaron a Jerusalén o con el primer éxodo de judíos de Babilonia, el primer retorno, mejor dicho, de los judíos de Babilonia a Israel, que fueron guiados por Zorobabel. No todos los judíos se fueron. Quedó un grupo de judíos en Babilonia, que luego ya les dije fue conquistada por Persia, y estaban pues en la cautividad allí en ese territorio. Mardoqueo era un hombre de buen corazón. Él cuando vio que su prima quedó huérfana, él decidió hacerse cargo de ella. Y fue un buen padre. Él la formó en la fe, él la formó en las costumbres judías y pienso que era tan buen padre que él estuvo pendiente de ella aun cuando ella era la reina. Él estaba a la puerta del palacio del rey pendiente qué le pasaba a Esther, cómo era tratada Esther. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, verdaderamente temeroso de Dios. Y él tenía muy claro que la adoración es solo para Dios. Por lo tanto, él se arriesgó, ¿verdad? Fue valiente también, se arriesgó y decidió, yo no voy a poner una ley que está contra la ley de Dios y yo no me voy ni a arrodillar ni a humillar como se requería que se hiciera delante de Amán. Él era temeroso de Dios. Y como hemos hablado anteriormente, si usted no escuchó la enseñanza acerca de la adoración que agrada a Dios, hemos visto que la adoración es solo para Dios. Entonces, él estaba muy claro en eso y fue valiente porque sabía que eso podía tener consecuencias, pero él prefirió agradar al Señor. Era un hombre de fe, y en el momento en que tenían la sentencia de muerte y que él acude a Esther para que fuera intercesora, la fe de Mardoqueo era tal que cuando él recibe el mensaje de ella, él le dice a ella que si ella no le hace caso, si ella no hace lo que él le estaba diciendo que hiciera, respiro y liberación le vendrían a los judíos por cualquier otra vía. O sea, él confiaba que Dios los iba a sacar de ese enredo en que él estaba, en que ellos no iban a ser exterminados. Además de eso, Mardoqueo era un hombre sumamente humilde. Un momento muy revelador acerca de nuestra humildad es cuando uno está en una posición de ventaja o con opulencia, ¿verdad? Y a Mardoqueo, como vimos, a él lo pasearon por toda la plaza de la ciudad de Susa en el caballo real y con el vestido real. Y bueno, él fue, pero tan pronto terminó el paseo, él volvió a sentarse a la puerta del palacio real como lo hacía todos los días. Él no se engrandeció por eso. Lo vio como algo circunstancial, sabía por qué lo habían hecho, pero él mantuvo su corazón
humilde. Imagínense que hubiera sido Amán, que lo hubieran hecho. Yo me imagino que hubiera sido todo lo contrario. Él se hubiera quedado con ese traje real hasta que se desbaratara, quién sabe qué, ¿no? Pero la actitud de Mardoqueo fue muy humilde. Entonces vamos a ver a Esther, que es la mujer de la que Dios quiere que aprendamos hoy cómo ser una mujer que vive el propósito de Dios. Porque todas somos mujeres con propósito. Cada persona que Dios crea, Dios le tiene un propósito. Donde está usted, en la familia que está usted, en la iglesia que está usted, en el trabajo donde está usted, en la comunidad que está usted, en el país que está usted. Usted es una mujer de influencia y usted es una mujer con propósito. Pero bueno es gastar nuestra vida, gastar nuestras energías o invertirla, vamos a decirlo mejor, no en vivir por vivir, sino cumplir el propósito de Dios. Lo importante es que hay un propósito, que uno lo puede ir identificando, nada más quiero decir, cuando usted, con dos cosas. Uno, con las habilidades que Dios les da. Dios le da unas habilidades para que uno cumpla una función particular. Y con lo que a usted le angustia, lo que usted dice, pero ¿cómo es posible que haya tantos niños con hambre, por ejemplo? ¿Cómo es posible que haya que niños necesiten ayuda? Entonces, a lo mejor Dios le está inquietando a usted por una necesidad que existe para que usted juegue un rol en la solución de ese problema. ¿Me explico? Y así puede ser de cualquier tema. Esther tenía un propósito también. Pero fíjese la vida de Esther. ¿Cómo empieza la vida de Esther? Era una niña huérfana. No tenía papá ni tenía mamá. Ustedes se pueden imaginar cómo se sentía. Digo, gracias a Dios tuvo a Mardoqueo, pero nunca tuvo una mamá que la abrazara, nunca tuvo una mamá que la aconsejara. O sea, eso es verdaderamente difícil, no solo triste, sino difícil. Y esa era la condición de Esther. Igual que Mardoqueo, era judía y era parte de los judíos que se quedaron cautivos en Persia. Era una mujer casta, una mujer virgen, por lo cual ella pudo participar en la selección esta que estaba haciendo el rey, porque él dijo que tenían que ser vírgenes y de buen parecer. Fue formada según las costumbres judías. Aunque la Biblia no dice que ella oraba, por ejemplo, se puede entender que ella ayunaba y que ayunaba con frecuencia. No solo porque le pide a Mardoqueo que convocara al pueblo para 3 días de ayuno por ella, sino porque ella le dice, yo también voy a ayunar con mis doncellas. Ella tenía 7 doncellas. Y no es que yo no lo dice la Biblia tampoco, pero yo me imagino que cuando dice yo voy a ayunar con mis doncellas es porque era algo que ella lo hacía ya con las muchachas. Ya era no sé con cuánta frecuencia, pero ya sus doncellas practicaban con ella el ayuno. Fue una mujer obediente. Ella fue obediente a Mardoqueo siempre. Cuando ella fue a concursar, Mardoqueo le dijo, no digas tu origen judío. ¿Y ella qué hizo? Se quedó calladita. Cuando Mardoqueo le pide que ella interceda, le dio miedo y le dice, bueno, estoy arreglando, pero luego aceptó. Era una mujer sencilla. ¿Por qué lo digo? Porque las muchachas, todas esas doncellas que estaban concursando para ver quién era elegida reina, ellas, antes de presentarse al rey, pongamos que le digan, tú te vas a presentar el otro mes, ellas tenían 12 meses que tenían que embellecerse con aceites, con perfumes, todas tenían que pasar por eso antes de ir donde el rey. Pero ya cuando le decían, te toca a ti, por decirte, tú vas el otro mes o tú vas la otra semana o lo que sea, ellas podían pedir cosas adicionales o cosas específicas, quiero un vestido con dorado, quiero tales aretes, quiero tales pulseras, ellas podían pedir lo que ellas quisieran para ir donde el rey. Cuando le tocó a Esther, Esther dijo, hombre, yo la verdad que no sé qué me voy a poner, yo mejor le voy a preguntar al eunuco, al jefe de los eunucos de la casa real, que estaba a cargo de las mujeres del palacio, a ver qué él me sugiere. O sea, y cuando ella tuvo esa actitud tan sencilla, dice que se ganaba el favor de la gente, de todos los que estaban ahí. Era una mujer sencilla y humilde. Y la verdad que es una característica, una persona que es todo lo contrario, es una persona que probablemente no sea tan acogida por los demás. ¿Ves? Estas son características de ella que le favorecieron en el cumplimiento del propósito de Dios. El ser obediente
favoreció para que se cumpliera el propósito de Dios. El ser una mujer de ayuno y de oración favoreció. El ser una mujer con valores vírgenes le favoreció para que pudiera ir a la competencia. Todo en ella favoreció el cumplimiento del propósito de Dios. Además de eso, fue valiente. Ella al final dijo, bueno, se llenó de valor, dijo, yo voy a confiar en Dios, voy, pues, confió, y para cumplir el propósito de Dios también hay que ser valiente. A veces nos toca dejar cosas a las que estamos muy apegadas, muy aferradas. No digo que Dios siempre te quite cosas, pero pudiera ser que te quite algo para Él ocupar el lugar que a Él le corresponde y trabajar con nuestra vida. Hay que ser valiente para hacerlo. Ella fue valiente y dijo, yo voy. Al final lo que leímos fue, y si me toca morir, bueno, que muera, pero muero por un buen propósito. Ella también fue una mujer sabia, muy, muy sabia. O sea, Dios le dio sabiduría. Ella cosechó sabiduría por su comunión con Dios. Fíjense que cuando ella ya tenía los oídos del rey, porque ella se arriesgó, ella entró al palacio y el rey le extendió su cetro de oro y le dijo, Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te lo daría. Ella, en esa primera entrada que hizo ante el rey, no sé por qué, pero ella fue guiada, o no sé si le dio miedo o qué, pero el punto es que no metió la pata, no dijo nada indebido, sino que lo que le dijo al rey en ese momento fue, quiero invitarte a un banquete mañana, que estés tú y que esté Amán, el malo, el que había planeado todo contra los judíos. Ella armó una estrategia, eso fue sabio. Entonces dijo, yo quiero un banquete, te invito a un banquete contigo mañana. Fueron al banquete, pero ella no dijo nada todavía. Ella le dice, los invito a otro banquete. Y entonces fue en el segundo banquete en el que ella revela toda la maldad de Amán. Y entonces el rey no lo podía creer, pues que Amán fuera tan malo contra todo el pueblo de Israel. En ese momento en que ella revela eso, el rey se descompensó y salió un momento del lugar donde estaban hablando, y en ese momento en que él sale, Amán se le acerca a la reina pidiéndole, suplicándole que no lo mataran, pues que el favor de ella ante el rey. Y en eso que él está así cerca de la reina, entra el rey y se enfurece porque pensó que Amán iba a violar a la reina. Y entonces que llegó su fin y ve, en esa estrategia, en ese segundo banquete, ella revela y logra ese primer objetivo. Pero luego ella insiste y va nuevamente donde el rey. Y el rey vuelve y le extiende su cetro de oro. Y él le dice, dime qué es lo que quieres, hasta la mitad del reino te lo daría. Y entonces ella le dice que revocara ese primer decreto de mandar a asesinar a los judíos. Pero la ley decía que un decreto firmado por el rey nadie lo podía eliminar, ni siquiera el mismo rey. Entonces, él hace un segundo decreto para que el pueblo de Israel, cuando fuera atacado en la fecha que Amán había definido, él le dio el poder, la potestad, el permiso al pueblo judío para que se defendiera. Al final resultó que que no fue ni siquiera tan atacado como lo indicaba el primer decreto, porque ya estaba este segundo decreto y ya había sucedido algo importante que no les he dicho, y es que después de que muere Amán, el rey nombra a Mardoqueo en el puesto de Amán. Entonces, siendo Mardoqueo judío, siendo la reina judía, ya ese deseo de exterminar a los judíos o de cumplir con el primer decreto del rey debilitó esa intención que pudiera haber de exterminar al pueblo judío. ¿Me explico? Porque ya le habían tomado respeto y temor a Mardoqueo. Entonces ella no se queda con eso. Su estrategia no llega hasta ahí. Ella dice, bueno, ya murió Amán, ya logramos el decreto para que los judíos se puedan defender. Ahora yo quiero que no solo sea Amán, sino que su descendencia sea exterminada, porque después uno de los hijos viene y se levanta y va a matar también en contra del pueblo de Israel. Entonces ella le pide al rey que ella quería matar a los 10 hijos de Amán, y así fue. Murió no solamente Amán, sino sus 10 hijos. Una mujer que siguió una estrategia de Dios.
Miren, la vida de ella, ya le digo, cada una de estas características y las adicionales que el Señor les pueda revelar a ustedes cuando lean el libro de Esther, que de verdad se lo recomiendo, ojalá que de aquí a la próxima reunión ustedes ya lo hayan leído. Toda esa formación de Esther y ese corazón humilde de ella abonó para el cumplimiento del propósito de Dios. Dios la llevó a ser reina a ella para que en el momento en que el pueblo estuviera en este peligro, porque los amalecitas estaban, el odio de los amalecitas contra, mire, todas nosotras podemos tener 1 o 2 o 3 amanes que nos estén haciendo batalla en nuestra vida. Pero fíjese, ella pasó por muchas cosas, pasó, como le dije, por cosas buenas, por cosas malas. Pero lo que pasó en la vida de Esther no fue por mala suerte, no fue por buena suerte, no fueron coincidencias, no fue producto de la gran inteligencia de ella sola sin Dios, no. En nuestra vida, que es una vida con propósito divino, nosotros vamos a experimentar situaciones agradables y situaciones desagradables. Mantener la actitud correcta, como la tuvo Esther, es lo que nos permitirá a nosotros cumplir el plan de Dios. Porque todo lo que pasó en la vida de Esther y Mardoqueo fue parte de un plan de Dios. Y ahora yo les voy a mencionar, para que ustedes vean el hilo conductor de todo lo que pasó, que no necesariamente Mardoqueo lo discernía, no necesariamente Esther lo discernía, pero estaba la mano de Dios en medio de todas las cosas. Todo lo que Dios planeara, que Dios lo tenía en su mente, y fueron sucediendo un evento, el otro, uno detrás del otro, eran para el cumplimiento de ese plan. Pero si nosotros somos rebeldes o si no entendemos el plan de Dios, no vamos a ser parte o la persona que le da cumplimiento al propósito de Dios. Y cumplir el propósito de Dios trae bendición. Ella siguió siendo la reina y Mardoqueo ocupó el puesto de Amán. Siguieron adelante muy bendecidos. Luego de eso viene la época de Esdras, cuando el resto del pueblo de Israel regresa a Jerusalén para construir el muro de Jerusalén. Fíjese, todas estas cosas, buenas, agradables, desagradables, ya están fuera del control de Esther. Son cosas donde estaba Dios actuando, la mano de Dios obrando una tras otra, que parecen casualidades, parecen coincidencias, pero no, todas eran, como decir, pequeños capítulos de una historia escrita en el cielo. O sea, eso es lo que a mí es una de las cosas que más me encanta de este libro. Por eso bien dicen los estudiosos de que aunque no se muestra, no se menciona la palabra de Dios, tú ves a Dios en todos los eventos que están pasando. Que ella fuera huérfana, eso no dependió de ella, eso fue permitido por el Señor. Que fuera formada por Mardoqueo, si hubiera alguien que se encargara de ella, fue también disposición del Señor, que Mardoqueo. Una mujer hermosa, ella no hizo nada para ser bonita, Dios la hizo hermosa. El hecho de que estando ellos ahí en Persia, habiendo una reina, una cosa insólita, que una reina le diga al rey, no, le diga al eunuco, dile, no, yo no voy para allá. El rechazo de Vasti al rey ocasionó que él quisiera tener otra reina. Me explico, todo eso parece casualidad, no, estos son eventos uno detrás de otro donde está Dios obrando. Cuando ella llega al palacio, donde el eunuco Hegai, que era el que estaba encargado de la casa de todas las mujeres que tenía el rey, dice que ella halló gracia inmediatamente delante de este eunuco, al punto de que él inmediatamente le dio 7 doncellas, le dio atavíos y le dio la mejor habitación de la casa de las mujeres. Imagínense, esa gracia frente a Hegai, que ella tuviera el favor de todos los que lo veían. Claro, que contribuía a su humildad, a su sencillez, pero hay muchas personas humildes, hay muchas personas sencillas también, y Dios le puso gracia frente a todos los que veían esa sencillez por parte de ella. Que el rey quedara deslumbrado con ella y la amara, al punto de inmediatamente que la vio, le gustó, la amó, dice el versículo específicamente dice que él la amó, y que la escogió inmediatamente y le puso la corona de reina. El hecho de que casualmente estuviera Mardoqueo en la puerta
en el momento en que los dos eunucos estaban hablando y diciendo que iban a matar al rey, y que eso quedara escrito en las crónicas del rey, porque así fue que él se enteró después, que existiera un Amán y unos planes malvados, también fue permitido por Dios. Y hoy en día nosotros tenemos oposición, tenemos ataques, pero Dios está por encima de todo mal. Amán con un odio puesto por el mismo diablo en el corazón de la persona. Por eso es que dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que invaden la vida de las personas que están fuera de la protección de Dios, que no creen en Dios, que le abren puertas al enemigo, como se le abrió a Amán. Y nosotros tenemos que ser en esos momentos en que estamos siendo odiados, rechazados, ignorados, ofendidos. En esos momentos nosotros deberíamos creer, a mí eso me habló esta palabra, deberíamos creer. Yo hoy hablaba con una persona y le decía, porque tenía una situación, wow, yo le decía, ¿sabes qué? Le conté de esta historia, y le decía, ¿sabes qué? Probablemente eso está escrito en el plan de Dios, ahí Dios lo está permitiendo. Confía en el Señor, ora a Dios, déjate guiar. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que al final el Señor cumpla su propósito contigo? En medio de esos planes malvados, eso no va a vencer porque la maldad no puede más que Dios. Y cuando digo la maldad, no pienso en la gente, pienso en el demonio y sus demonitos, el resto de los que lo siguen a él. Ellos no pueden más que Dios. Yo tengo que estar sometida a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el Señor. La mano de Dios está obrando, pero nosotros acá tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca para que el plan de Dios se cumpla. El hecho de que habiendo un hombre tan malo como Amán, Mardoqueo decidiera, yo no me voy a arrodillar, yo no voy a ir contra Dios, yo no voy a poner a nadie por encima de Dios. Este hombre quiere ocupar el lugar de Dios. No, Señor, no lo voy a hacer. El hecho de que Mardoqueo no se arrodillara trajo como consecuencia que toda esa maldad de Amán se canalizara hacia el pueblo de Israel. Pero todo eso fue permitido por Dios, porque Dios tenía en su plan la victoria final para el pueblo de Israel. Que el rey le extendiera 2 veces el cetro a Esther cuando ella entraba al palacio sin haber sido llamada. Eso fue la mano de Dios. Ya les digo que este hombre no era un santo, este rey Asuero. Él era terrible, pero la mano de Dios obró en él. Y que cuando le extendió el cetro, lo que sea que le pidiera Esther, él se lo iba a dar. Ustedes están viendo al Señor en medio de eso. Yo estoy viendo a Dios clarito en eso. Que el rey, justo, fíjense qué casualidad, perdón, que en el momento en que Amán iba a decirle al rey que tenía la horca hecha para Mardoqueo, la noche anterior, la noche anterior en que Amán estaba planeando que iba a ir donde el rey a decirle lo que el rey no podía dormir, el rey tenía insomnio, y entonces para dormir dijo, tráiganme las crónicas, y le traen las crónicas, y casualmente empiezan a leer el evento en que Mardoqueo descubrió y denunció el complot para matar al rey. ¿No les parece demasiada casualidad? Cada uno de estos eventos uno detrás del otro. Otra cosa, que Amán, esta es la parte que a mí más risa me da esta historia, que Amán, cuando le preguntan con qué honró, a qué le puedo dar al hombre que el rey quiera honrar, que Amán propusiera todo lo que propuso, que al final fue con lo que el rey quiso, bueno, el señor, pero usó al rey, quiso honrar a Mardoqueo. Todo lo que dijo Amán para él, se lo dieron a Mardoqueo. El hecho de que cuando el rey entró y vio a Amán prácticamente encima de la reina, pero le estaban rogando una cosa y el rey entendiera otra cosa, eso también lo permitió Dios. Y que hubiera una horca lista para Mardoqueo, pero que fue usada para ejecutar a Amán. Amán fue ejecutado. El pueblo de Israel fue libre. El pueblo de Israel tuvo una gran victoria. Ese mismo día para el cual estaba sentenciada el exterminio del pueblo judío, ese mismo día es el día que se escoge para que se decreta para que el pueblo de Israel se pueda defender. El pueblo estaba tan agradecido y tan feliz con el Señor que ellos decidieron
que todos los años iban a celebrar la fiesta del Purim para recordar esta gran victoria que Dios les dio. Hoy en día, usted ve que están cerrados los almacenes de los judíos por la fiesta del Purim. Es para recordar este evento. Concluyo con esto. Si nosotros estamos viviendo situaciones agradables o desagradables, oremos a Dios. Pidámosles a Dios que nos revele cuál es su propósito. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo quiero que tu plan se cumpla en mi vida. Yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras, así como hizo Esther, que hasta puso su vida en riesgo. Mire, Dios no va a permitir que nada nos dañe para siempre. Nosotros podemos sufrir situaciones duras, pero Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar. Nosotros no vamos a permanecer caídos. Entonces usted arriésguese a hacer la voluntad de Dios. O sea, primero estar dispuesta. Primer punto es eso, Señor, revélame tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Háblame con tu palabra de diferentes formas. Yo hoy pienso que Dios nos está hablando. Entonces usted tome esa decisión y entonces mantenga una actitud humilde. Aunque usted esté en bonanza, tengo de todo, jaja, estoy feliz, no sé qué, Dios me dio. Manténgase humilde. Está en necesidad, manténgase humilde, no se llene de rabia, no se llene de odio, manténgase humilde, esperando en Dios. Tenga temor de Dios, no haga nada que ofenda al Señor, agrade a Dios, humíllese delante de Dios y adore a Dios. Viva en el temor de Dios, confíe en Dios a pesar de las circunstancias. Y piense positivamente en lo bueno que Dios va a hacer. Tenga esperanza. Hoy día permanece en la fe, la esperanza y el amor. No pierda la esperanza. Usted va a salir de esa situación difícil en la que usted está. Y obedezca. Usted hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, yo quiero entender tu propósito porque quiero ser instrumento tuyo y cumplir tu propósito. Obedezca. Yo creo firmemente, y por eso estamos trabajando, que la mujer es una columna en su casa, la mujer es una luz en su casa, la mujer es una antorcha que Dios quiere que resplandezca en su casa, con un propósito para la familia, con un plan para su familia que va más allá de usted, su esposo, sus hijos, sus nietos y sus generaciones. Cuando usted trabaja en su familia, en la vida de sus hijos, y ellos son transformados y se constituyen como Esther. Esther estaba formada por Mardoqueo, con principios, con valores. Esa bendición no es solo para sus hijos, se extiende a los amigos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dios tiene propósito más allá de nosotros. Entonces manténgase humilde, con temor de Dios, con fe, con esperanza y obediencia, tanto cuando está en la cumbre como cuando está en el valle. Porque ni en la cumbre se mantiene uno toda la distancia, ni en el valle tampoco. Y en todos ellos Dios está pendiente de nosotros. Vamos a orar, muchachas.